Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y active la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar el día de hoy esta lectura con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido con respecto al amor, a la salud y también a nuestra prosperidad, al dinero. También quiero agradecer todas las bendiciones que aún no llegan, no se materializan en nuestras vidas, pero que están aquí sobre nuestras cabezas, totalmente maravilloso, esperando a que abramos ojos, oídos y corazón y que trabajemos por ellas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si en algún momento necesitas que ore por ti, también hazlo en los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero con esa persona especial, también podría ser una lectura en espejo. Y la segunda parte para los solteritos. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que están en una relación. No importa si en este momento estás en contacto cero con esa persona, quiero que pienses en tu persona especial en este preciso instante, en este momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, vamos a barajarlas muy bien para que la lectura nos salga bastante adecuada a ustedes. Bueno, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, tienes que dejarla pasar porque en algún momento llegará a tus ojos y a tus oídos cuando tú lo necesites. Estas 4 primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como relación, como pareja y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué te puedo decir, mi querido amigo y amiga? En este preciso momento tu persona especial no sabe realmente lo que siente por ti. No sabe si está aquí o está allá. No sabe realmente dónde está. Es una persona que no tiene absolutamente nada claro con relación a la relación sentimental que ustedes tienen en este preciso instante, en este momento. Tiene muchas dudas, no sé, hay alguien tal vez rondando su vida, su cabeza, su corazón, su casa. Tendrías que revisar bien esto. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad, espera que tú seas algo así como su cajero automático, que le resuelva los problemas económicos, que no sé, que también socialmente lo ayudes o la ayudes. Es una persona que solamente se está fijando en la cuestión económica de ti. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, piensa que tú eres una persona que ha salido adelante, que eres muy exitoso, muy exitosa, que tienes muchas cosas en tu vida que él o ella quisieran tener, pero que no la tienen en este preciso momento. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Inclusive en cuestiones familiares, piensa que tú eres una persona que tiene una familia bonita, una familia, un entorno bonito, el cual él o ella pudieran tener, pero que sus sentimientos como que no le alcanzan, como que no ha logrado sentir eso que quisiera sentir por ti. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, peleas y discusiones y la verdad que la relación se venga abajo, que la relación, la verdad, no vaya para más. Tú eres una persona que ha querido hacer las cosas bien, que tal vez tienes un amor verdadero por esta persona, has querido hacer una familia, pero la verdad, esta persona no te ha sabido corresponder. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que ordenes y organices tu vida sentimental y personal y que la verdad tengas muchísimo cuidado porque inclusive esta persona te podría hasta estar involucrando en problemas legales. Entonces ten mucho cuidado con lo que le firmas, con lo que haces, con lo que te comprometes con esta persona porque la verdad no te conviene absolutamente para nada. Tú te mereces una persona que realmente te quiera, que te estime y que tenga los mismos sueños, tenga los mismos proyectos. Bueno, vamos a ver qué te dice el día de hoy los angelitos para ti que estás en esta relación. Mira, ese angelito súper especial dice,
Saldrás de una época estéril. Mira, tal vez esta relación que tú tienes con esta persona es algo bastante complicado para ti. Y esto ha sido para ti, no sé, más bien un dolor de cabeza que una bendición para ti. Entonces vas a salir de eso, vas a salir de ese desierto de amor y de ese desierto de tal vez de tener a alguien con quien compartir toda tu vida. Bueno, vas a salir de ahí y cuando termines con esta persona, vas a conocer a una persona totalmente maravillosa con la que tú vas a poder realizar todos aquellos sueños y proyectos que tú tienes con relación al amor, a los proyectos, a la vida, a los sueños, a esa complicidad que tú siempre has querido tener con alguien. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta cartita es la del patrimonio invertido. Te está advirtiendo acerca de esta persona con la que tú estás, que si tú eres un hombre, bueno, el peligro para ti, para tu vida, es esta mujer. Y si tú eres una mujer, mi querido amigo o amiga, bueno, el peligro es que esta persona con la que tú estás en este momento te quiera volver a envolver, a, no sé, a manipular, a tenerte otra vez en sus manos, en sus garras y que tú sigas haciendo lo que él o lo que ella quiere. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación para que no te atrapen de esa manera como tan cruel, tan en esa relación que tú estás viéndote involucrado o involucrada en este preciso momento. Bueno, les mando un abrazo, mucha luz para que ustedes salgan de esa situación tan perjudicial en la cual ustedes están ahorita y vamos para adelante. Bueno, si esta lectura no resonó contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, vamos ahora con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, estas 4 primeras cartas, perdón, porque están ladrando allá afuera mis perritos, es por lo que tú estás pasando, lo que está sucediendo contigo en este momento. Y las 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para ti que estás solterito y solterita y que estás consultando el tarot el día de hoy o el horóscopo el día de hoy. Bueno, tú al parecer estás en cuestiones económicas muy bien, excelentemente bien, porque igual no importa si tú tienes mucho o pocos años, eres una persona madura, eres una persona que ha logrado alcanzar el éxito gracias a tu trabajo, a tu inteligencia, porque has sido una persona sabia para lograr lo que tú quieres en cuestiones económicas, en cuestiones de lo que tú has querido lograr con respecto al dinero, al negocio o a tu trabajo. Bueno, al parecer, no sé, alguien te ha dicho ciertas mentiras, alguien te ha engañado con respecto a ciertas situaciones, ¿ya? Y por eso ha habido bastantes enfrentamientos con alguna persona o con algunas personas. Bueno, tú estos problemas y dificultades las has sabido sortear, las has sabido llevar de una manera bastante diplomática y tú dices, bueno, cuando hay un problema siempre hay varias soluciones y estás buscando las soluciones para estos problemas, estas dificultades que tienes con estas personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, no sé, tienes que tener cuidado con esta cuestión del dinero, este dinero que tú has ganado, que tú has logrado, porque tal vez podrían haber personas alrededor que te quisieran hacer como alguna trampa, no sé, robarte de alguna manera, hacer que inviertas en algo y después eso no es real. Alguna cuestión con esa cuestión del dinero ya te podría traer ciertos problemas y dificultades. Entonces, no le comentes a todo el mundo esta suerte que tú has tenido, más bien hazlo de una manera bastante razonable a la menor personas posibles, porque siempre hay personas con los oídos esperando a ver de quién se aprovechan. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que por favor no te dejes engañar, que ojos abiertos, oídos despiertos, para que no te vayas a dejar engañar. Tal vez las personas que te podrían estar queriendo engañar son personas cercanas a ti, cercanas a tu corazón. Entonces ten muchísimo cuidado, no es que te vayas a volver paranoico o paranoica, pero hay que tener una, ¿cómo te digo?
un cuidado particular cuando se trata de cuestiones de dinero, porque le cambia el corazón a cualquiera el dinero, ¿ya? El poder, el dinero le puede estar dañando la cabeza a cualquier persona en determinado momento. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Este angelito dice, sé desprendido con el indefenso. Bueno, al parecer el indefenso, perdón, en este preciso instante, en este preciso momento, podría ser tú en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado con esas situaciones que te estoy diciendo acerca del dinero y de las personas que te pueden estar rodeando. A veces hay personas que lo rodean a uno en el momento que uno está bien, pero cuando las dificultades comienzan, la mayor parte de aquellos que dicen haber sido amigos desaparecen. Solamente quedan los amigos de verdad y la familia de verdad, porque a veces también la familia nos abandona en momentos difíciles. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. En lugar de una, te han salido dos cartitas del tarot egipcio. Mira, esta es la carta de la comunión invertida. Dice que hay algo que se va a posponer, alguna reconciliación con ciertas personas que se van a alejar de tu vida. Va a ser algo, yo creo que un alejamiento durable en el tiempo, algo que tal vez tú no lo esperabas, pero que va a suceder de esta manera, muy seguramente por esta cuestión del dinero que te estoy diciendo. Mira, esta es la carta del crepúsculo. Me habla acerca de triunfos y fracasos aparentes, ¿ya? De esos triunfos que a veces son como demasiado fugaces, o de fracasos que a la larga nos traen cosas totalmente beneficiosas para nuestra vida en todos los aspectos, ya sea salud, dinero, amor. A veces las cosas malas nos están privando, no digo que todo, pero ciertas cosas pequeñitas malas nos privan de males mayores. Entonces, fíjate bien en lo que estás logrando, en lo que estás consiguiendo, si realmente es un triunfo o si realmente es un fracaso. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas. Les mando bendiciones, los llevo en mi corazón. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y los espero en una próxima oportunidad.